Bendiciones, mis queridos amigos, un gusto y un placer nuevamente estar con ustedes en esta preciosa hora. Es un gusto y es un honor siempre compartir videos con personas que también quieren cambiar sus vidas o quieren conocer más lo relacionado con Dios y cómo son sus manifestaciones, cómo son aquello que nosotros no conocemos de Dios y queremos conocerlo. Gracias por eso que estás viendo este video. Yo sé que te va a encantar mucho esta enseñanza que te voy a dar, una enseñanza muy corta, pero posiblemente te vas a identificar y realmente te vas a dar cuenta de quién eres como cristiano en el cuerpo de Cristo. Te quiero hablar de dos tipos de cristianos: el cristiano terrenal y el cristiano celestial. Ahora bien, nosotros cuando decimos cristiano terrenal y el celestial, vemos como que el uno es más espiritual y el otro no. O vemos que el terrenal no hace nada, pero el celestial sí. Ok, vamos a ver las características de un cristiano terrenal. El cristiano terrenal obviamente va a la iglesia, canta, danza, ayuna, ora, sirve en la iglesia, normal como cualquier cristiano. Pero sin embargo, ese cristiano es terrenal. Ese cristiano no está al 100%, a pesar de va a la iglesia todos los fines de semana. Incluso entre semanas si hay servicio, van a los servicios. Incluso hasta predica también. Predica ese cristiano, sirve en la iglesia, está siempre en ayuno, en oración, intercesión, en todo. En todo está. Sin embargo es terrenal. ¿Por qué? Porque vive siempre preocupado, vive siempre triste, vive siempre en qué va a comer, qué va a vestir, cómo lo va a hacer. En fin, vive siempre preocupado ese cristiano. A pesar que conoce de Dios, lee la palabra de Dios, predica la palabra de un Dios todopoderoso, de un Dios que todo lo puede suplir. Y en sus labios está aquella palabra que dice en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 13. Y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa animación y esa palabra de ánimo le da a los demás. Sin embargo, cuando entra en el momento más crítico de su vida, no la hace. O no toma esa palabra para él. Esa palabra lo cree, pero en las vidas de otros. Pero en la vida de él mismo no lo cree. Esa es la diferencia de un cristiano terrenal, que sí hace todo. Sin embargo, cuando llegan los momentos de dificultad en su vida, como que retrocede y ya duda en lo que ella ha predicado, en lo que ha enseñado. Ya duda después. ¿Será que Dios tiene poder? ¿Será que Jesucristo existe? ¿Será que Jesucristo puede hacer milagros? Eso dice el cristiano terrenal, a pesar de conocer todo. Todas las escrituras lo conoce. Sin embargo, a veces duda. Y a veces ha tenido su encuentro personal con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Ha conocido. Sin embargo, cuando llegan los momentos muy difíciles, ya comienza a titubear. Y te quiero mostrar o enseñar un hombre en la Biblia que así tenía ese estilo de vida. Él predicaba, él era todo, servía al Señor. Sin embargo, era un cristiano terrenal. Y te estoy hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista, sabemos muy bien que él preparó el camino de nuestro Señor Jesucristo. Que él sí que estaba con todo. Dios levanta a Juan para preparar el camino de nuestro Señor. Él bautizaba en agua para arrepentimiento de pecados. Sin embargo, él dijo que él solamente con agua bautiza, pero que viene detrás de mí va a bautizar con el Espíritu Santo. Él decía, imagínense, que él sí tenía gran revelación de parte de Dios. Y luego llegó nuestro Señor Jesucristo. Él bautiza a nuestro Señor Jesucristo. Pues sí, él dijo, yo no soy digno de desatar la correa de él, de sus zapatos, de sus sandalias, porque yo soy menor que él. Pero Jesucristo dijo, no, hazlo. Y lo hizo. O sea que él conocía a Jesucristo bien. Ahora vemos cómo fue cuando lo arrestaron, cuando le pedían su cabeza
en una charola de plata. Ahí es donde se dio cuenta, bueno, yo he predicado, he conocido a nuestro Señor Jesucristo, he hablado de Él, he preparado el camino. Sin embargo, él dudó. Y eso lo vemos en el libro de Lucas capítulo 7, versículo 18 y 19. Lo vamos a leer para que estemos un poquito más seguros, ¿verdad? Porque hay quienes que dicen que si no hay texto o si no hay Biblia, no lo creemos. Pero aquí vamos a la palabra de Dios y nos dice en el versículo 19 del capítulo 7 del libro de Lucas. Dice el 18, dice: los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas. O sea, lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo. Ellos vieron y fueron a decirle a Juan. Juan estaba en la cárcel en ese tiempo. Entonces Juan llamó Juan a dos de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? O sea, ¿cómo duda Juan si él mismo dijo que Jesucristo era el Hijo de Dios, que él era mayor que él? Y es más, hasta cuando bautizó a Jesucristo, una paloma desciende del cielo y escuchó la voz de Dios cuando dijo nuestro Dios: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Juan escuchó eso. Pero ahora vemos en el versículo 19 que él le dijo a sus discípulos: vayan y pregunten si él es o esperamos otro. Imagínense, después de haber hablado de él, haber predicado de nuestro Señor Jesucristo, él duda. Él estaba al 100. Él estaba al 100 en el ministerio y todo. Conocía bien, escuchaba bien la voz, escuchó bien la voz de Dios cuando Dios le envía a él. Cuando Dios levanta a Juan, escuchó bien la voz de Dios para preparar el camino de Jesucristo. Él escuchó bien la voz. Sin embargo, duda. Entonces, quizás tú te identificas. Bueno, eso sí, yo soy cristiano, yo sirvo, yo ayuno, yo oro, yo alabo y de todo. Sin embargo, cuando llega un momento difícil en tu vida, nos volvemos como Juan. Juan el Bautista sí le pasó. Eso es el cristiano terrenal. Porque a pesar de todo, duda. Al final de todo viene dudando y así no se puede. Ahora vemos el cristiano celestial. El cristiano celestial es muy diferente. También vamos a poner otro ejemplo ahí. Los cristianos celestiales son las personas que piensan como del reino, hacen las cosas como lo dice el Padre. Los terrenales dicen: ¿y cómo le hacemos? Los terrenales dicen: ¿cómo lo hacemos? Los celestiales hacen como la palabra lo dice. No es que ¿cómo lo voy a hacer? No, si ya te dijeron cómo lo vas a hacer. Aquí vemos a otro ejemplo. Y este es el ejemplo más grande. Jesucristo. Él fue celestial. Lo que el Padre lo decía, eso hacía. Y no dudaba nada porque el Padre lo decía. Entonces, muchas veces la palabra está. Aquí en la Biblia encontramos sanidad, encontramos libertad, encontramos nuestro propósito. Pero muchas veces lo leemos y no lo creemos. Pero el cristiano celestial, como Jesucristo, él sí. Aunque Jesucristo es el Cristo, es Dios. Pero hay cristianos que sí creen lo que Jesucristo dice. No dudan, no titubean en la fe. Ese es el verdadero cristiano. Es el verdadero cristiano. Porque cree en lo que el Padre o lo que Jesucristo dice en su palabra y lo aplica en su vida. Esos son los celestiales. ¿Cuál de los dos te identificas? ¿Eres cristiano terrenal o cristiano celestial? Casi la mayoría nos identificamos con el cristiano terrenal. Porque al final de todo, dudamos. Dice
cristianos terrenales que se sujetan a este mundo, o con los del reino que se sujetan al reino de Dios. O sea que el cristiano terrenal se sujeta a las cosas que ve en este mundo. Ahora el cristiano celestial se sujeta a las cosas que están en el reino. La pregunta es, ¿por qué queremos crecer en la iglesia? En este curso aprendemos la diferencia entre lo que es una iglesia grande y lo que es una iglesia pequeña. ¿Por qué hablamos? Porque en la iglesia grande podemos ver cristianos pequeños, y en las iglesias pequeñas podemos ver cristianos grandes. Ahora, ¿cuál es la iglesia grande? La iglesia grande es aquella iglesia que aplica y que cree lo que la palabra dice. Esa es la iglesia grande. No estamos hablando en un edificio grande, que es la iglesia más grande porque es el edificio más grande, sino que el verdadero cristiano se encuentra aún en las iglesias más pequeñas. Y no quiere decir con esto, o no quiero decir con esto, que solamente en las iglesias pequeñas se consiguen grandes cristianos, también en las iglesias grandes, porque aquí podemos darnos cuenta y podemos ver que muchas veces las iglesias grandes son grandes porque están aplicando, están ejerciendo, están bajo el dominio del reino. Por eso crecen también. Y las iglesias pequeñas, también hay iglesias pequeñas que no crecen porque muchas veces se están sujetando a lo que ven de este mundo. Se sujetan. Entonces nosotros, ¿qué debemos de hacer? Cuando hay cristianos celestiales en una iglesia, la iglesia es pura y eficaz y crece numéricamente también. En las iglesias pequeñas, si hay cristianos eficaces, también comienzan a desarrollar, comienzan a crecer, porque hay cristianos celestiales, pero los cristianos terrenales no. Y muchas veces en las iglesias grandes también hay cristianos terrenales. Los terrenales todo creen, pero la hora, cuando están pasando en el momento más difíciles, no creen. Entonces están sujetas también a las leyes están sujetas a lo que el mundo ofrece. ¿Y qué ofrece el mundo, verdad? Por ejemplo, a la mucha filosofía, hay la filosofía, la psicología, tantas cosas que ofrece, mucha dogma humana, mucha enseñanza humana, y por eso están sujetados a ella. Y por eso crecen grandes también. Pero también debemos de ver primeramente qué tipo de cristiano es. Porque en nuestras iglesias grandes y pequeñas podemos ver dos tipos de cristianos. Y es donde nos damos cuenta. Podemos identificar cuál es la iglesia más grande. La iglesia grande es el que aplica lo que Jesucristo ha dicho, aunque el edificio sea pequeño. Pero sabemos que en poco tiempo esa iglesia que está aplicando lo que Jesucristo dice, y esa iglesia es pequeña, pero como está aplicando, está creyendo, tarde o temprano tú la vas a ver crecer, y la vas a ver crecer inmensamente. Porque muchas iglesias grandes ya ha sucedido que lo aplican, los 9 dones. Aplican, o sea, creen ese 9 dones y comienzan a desarrollar porque le piden al Espíritu Santo, y por eso muchas cosas o muchas maravillas suceden en las iglesias grandes como también en las iglesias pequeñas. Las iglesias grandes, la diferencia es que comenzaron a descubrir eso un poquito más antes que la iglesia es pequeña. Pero si una iglesia pequeña ya comenzó a descubrir qué debe de hacer o qué tipo de cristiano es, entonces se va a apurar, se va a presionar él mismo, ella misma, para ser un cristiano celestial. Y cuando es un cristiano celestial, todo lo que está en el reino lo cree y lo aplica en su vida. Entonces se va a crecer la iglesia, o va a crecer la iglesia numéricamente más grande.
va a comenzar a crecer, va a comenzar a desarrollarse. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta. Y otros van más adelante, lo que vemos hoy en día, iglesias grandes, que también nosotros decimos que no, porque es del diablo, que no sé cuándo. No, mi querido amigo, muchas veces están aplicando los 9 dones. Por eso han crecido. Así es que hay un trabajo que hacer. Identifica tú primero quién eres o quiénes somos. ¿Somos la iglesia terrenal o la iglesia celestial? Y si somos la celestial, tarde o temprano ya vamos en crecimiento. Pero si somos la iglesia terrenal en una iglesia o en un edificio grande, entonces tenemos que buscar la manera como ser la iglesia celestial de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos crecer en el reino de Dios. Así es que identifícate quién eres y después comienza a aplicar para que seas un cristiano eficaz y lleno de fe en nuestro Señor Jesucristo. Así es que siga adelante. Tarde, unos cuantos días subiré otros videos de enseñanza para que podamos aprender juntos y podamos crecer juntos también. Así que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.